de la mano con otras desgracias, la violencia, la migración, la desesperanza y el rompimiento del tejido social. Por eso, ni siquiera es el fondo de este debate la discusión de las leyes reglamentarias en materia energética, sino la visión del modelo de país que queremos, un país, una nación que aproveche plenamente sus riquezas para mejorar las condiciones de vida de todas y de todos, o el país donde la riqueza se sigue concentrando en unas cuantas manos, mientras la mayoría carece de lo elemental. Por estas y por muchas razones más, las diputadas y los diputados de mi grupo parlamentario votaremos en contra de estos dictámenes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Camarillo Ortega para fijar la posición del grupo parlamentario del PAN. Gracias, presidente. Diputados y diputadas, vengo hoy a hablar no solamente a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, más bien vengo a nombre de todos los panistas de México. Y es así porque esta reforma energética que hoy nos ocupa plantea sin duda alguna un triunfo cultural de Acción Nacional. Y lo decimos recio y quedito, este es un triunfo cultural de Acción Nacional, no solo porque su contenido refleja claramente la visión que hemos venido planteando para el sector energía de nuestro país, sino también porque es una prueba fehaciente del paradigma de que también desde la oposición se puede seguir construyendo México. Somos y seremos responsables del destino de México. No claudicaremos en nuestra brega de eternidades en la búsqueda del bien común y en la búsqueda de una patria justa, ordenada y generosa. Por eso no nos queda ni nos ponemos el saco de traidores a la patria, todo lo contrario, y de frente a la nación haremos valer nuestras razones y nuestras convicciones para que el día de hoy, de cara a la nación, acompañemos esta reforma. En todo caso, los verdaderos traidores a la patria, están del lado de los conservadores de la izquierda. Los conservadores de la izquierda que ven en esta reforma la oportunidad electorera, porque eso es lo que ven, una oportunidad electorera de hacerse de una bandera. A ver, ruego a todos los presentes que podamos continuar con la sesión y que escuchemos al orador como hemos escuchado a todos los que lo antecedieron. Estamos en posicionamientos, no proceden las interpelaciones. Vendrá el debate inmediatamente después. Continúe, diputado. Sé que les molesta, pero es eso, una oportunidad electorera de hacerse de una bandera electoral para los próximos comicios, los del 2015. Dígalo y dígalo de frente. Lo único que les interesa es la tajada de votos que ustedes piensan puedan obtener tratando de engañar a los ciudadanos de este país. Les ruego, por favor, orden para poder continuar con la sesión. Sí, está en su derecho de decir lo que a su interés convenga, como lo han dicho todos. Entonces, les pido, por favor, respeto al orador y respeto a la sesión para poder continuar con nuestros trabajos. Continúe, diputado. Ustedes piensan
que pueden obtener esos votos tratando de engañar a los ciudadanos de este país con el desgastado cuento que ya nadie les cree de la supuesta pérdida de la soberanía energética. Todo lo contrario, esta reforma plantea claramente un nuevo marco legal que emana legítimamente de la Constitución, porque es de ella de donde se desprenden los lineamientos planteados en la Ley de Hidrocarburos y las leyes que acompañan este dictamen. Pero vamos por partes, compañeros. Yo nomás le pido al presidente que me reponga todo el tiempo que mis compañeros me están... Continúe con su intervención, orador. Habla de la tolerancia que ha habido con todos. Pero vamos por partes, compañeros. A ver, ¿qué sí contiene esta ley de hidrocarburos? A ver si ya les queda claro a los compañeros gritones que están aquí del lado izquierdo. Primero, contiene la regulación pertinente para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo y de sus derivados. Dos, por otro lado, contempla las disposiciones legales para el régimen de asignaciones y contratos, define claramente cuáles serán las responsabilidades de la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas de dichos contratos, de la Secretaría de Hacienda para definir los términos fiscales, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la administración de los contratos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la administración de la renta petrolera. Tercero, esta ley también contiene las disposiciones legales para asegurar... Les pido respeto al orador, como lo ha habido para todos los oradores que han dicho lo que han querido. Les pido a todos los compañeros que haya respeto para poder continuar en orden con la sesión. Esta ley también contiene todas las disposiciones legales para asegurar que todos los contratos se otorgarán en base a licitaciones públicas que serán televisadas en vivo para la mayor transparencia posible. Cuarto, por otro lado, establece también la prohibición de llevar a cabo actividades petroleras en áreas naturales protegidas. Quinto, esta legislación también establece los contratos de explotación de petróleo que los contratistas y asignatarios deberán de alcanzar cuando menos el 35% de contenido nacional, lo que sin duda significará un amplio desarrollo de proveedores locales. Sexto, así también esta ley crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, órgano independiente que gestionará y administrará el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado del gas natural con el objeto de garantizar la continuidad y seguridad en el suministro de este energético. Séptimo, por otro lado, esta ley contempla claramente las sanciones a las que serán acreedores los asignatarios y contratistas y permisionarios por incumplimiento al marco legal correspondiente. Octavo, así también contiene disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Noveno, es importante dejar en claro que esta ley también prevé todas las disposiciones legales para el uso y ocupación superficial de la tierra, dejando a salvo en todo momento los derechos de sus dueños. Décimo, finalmente, la ley también plantea claramente los temas de cobertura social y de desarrollo de la industria nacional. Termino, presidente, con la siguiente y última reflexión. Compañeras y compañeros diputados, hemos escuchado cómo aquí en esta tribuna algunos han venido a tratar de desinformar y de mentir. Yo solamente encuentro dos razones para hacer este engaño. O es por ignorancia o lo es por mala fe. Se ha dicho aquí que el petróleo se privatizará. Falso. Se ha dicho aquí que Pemex y CFE se venderán. Falso.
que los extranjeros se llevarán nuestra renta petrolera. Falso. Que se van a expropiar las tierras de los campesinos. Falso. Que se va a perder la soberanía energética. Falso. Estos son solo algunos ejemplos de las mentiras que aquí se han venido a decir. Todos esos planteamientos carecen de fundamento. No hay sustento técnico y menos racional, porque es solo la postura de estar en contra de todo y a favor de nada. No hay propuestas, solo descalificaciones. Si esa es la postura que satisface a la izquierda, pues que se lo coman. Como oposición, nosotros no lo haremos. En el PAN seguiremos construyendo México. Nosotros seguiremos acompañando todas aquellas iniciativas que vayan en el sentido correcto y nos opondremos a aquellas que vayan en el sentido opuesto, como la hacendaria. Por eso, aunque les duela, les decimos, por eso, con la frente en alto, los panistas les decimos sí a la reforma energética, no a la oposición intransigente que está en contra de todo y a favor de nada. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra el diputado Javier Treviño Cantú. Gracias, diputado presidente. Con una reforma constitucional histórica y transformadora, los legisladores hemos diseñado un nuevo modelo para la viabilidad energética de México en el siglo XXI. Ahora, a punto de aprobar las leyes secundarias para ponerla en práctica, las preguntas que todo mexicano se hacen son: ¿por qué hemos iniciado este ambicioso proceso de transformación que habrá de terminar con los monopolios estatales en el sector energético? ¿Por qué decidimos establecer nuevas estructuras industriales en materia de petróleo, gas natural y electricidad? ¿Por qué es necesaria la competencia en los mercados de productos finales y por qué alentamos la inversión privada en esta industria? ¿Qué buscamos con estas reformas? La respuesta es contundente, porque con un gran sentido de responsabilidad debemos dotar al Poder Ejecutivo de todos los instrumentos a nuestro alcance para incrementar el ritmo de crecimiento económico y elevar la productividad de nuestro país, sobre todo porque esto significa más empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos. Las nuevas leyes plantean el rediseño y la creación de nuevas instituciones, acotan la intervención directa del gobierno federal, sustituyéndola con un marco regulatorio moderno, fortalecen el papel y la autonomía de los entes reguladores, establecen operadores independientes de las redes de transmisión, transporte y distribución, y determinan nuevas estructuras y procesos de gobierno corporativo para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La entrada de nuevos actores a la industria nos ha exigido decisiones fundamentales, claras, explícitas, consistentes y predecibles. Que nadie se confunda. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad continuarán siendo actores dominantes, propiedad exclusiva del Estado. Ninguno de sus activos existentes será vendido a particulares.
La transformativa reforma energética es parte de un conjunto más amplio de iniciativas de reforma sectorial que atinadamente ha impulsado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué una reforma energética hoy? Es muy claro, por la caída sustancial de la producción y de las exportaciones de petróleo crudo en el contexto del reciente crecimiento de la producción de petróleo y gas natural en el resto de América del Norte. La producción de petróleo crudo ha caído de manera sostenida desde 2004. Las exportaciones netas alcanzaron su nivel máximo de 1.8 millones de barriles de petróleo diarios en 2003 y 10 años después, este volumen había descendido a menos de 800,000 barriles diarios. En México, la producción neta de gas natural ha permanecido estancada. Precios, tarifas y costos poco competitivos en materia de electricidad limitan el crecimiento de la industria manufacturera. Prevalece en el sector energético una condición de crisis constante debido a problemas de gobernanza y de gestión. Y hay un cambiante contexto energético en América del Norte que debe ser analizado y comprendido a cabalidad. Por ello, también debemos subrayar la importancia de la reforma eléctrica para el desarrollo de la industria manufacturera mexicana. En el Grupo Parlamentario del PRI hemos analizado con cuidado las perspectivas previsibles a más largo plazo. La exploración en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México, así como el desarrollo de recursos no convencionales en el norte de nuestro país y en Chicontepec, podrían revertir las tendencias actuales a la baja de la producción de petróleo crudo y gas natural. Sin embargo, el ritmo al que la producción aumente dependerá en gran medida de los resultados que podemos dar hoy nosotros, los legisladores y las legisladoras aquí presentes. Los mexicanos que atestiguan este debate histórico también se preguntan, y con toda razón, ¿y qué hay para mí en esta reforma? La respuesta, sin duda, es que incidirá en forma positiva en la vida cotidiana de los mexicanos en al menos 6 aspectos. Primero, en la seguridad energética. México estaba en camino de convertirse en un importador neto de energía. Ahora estaremos en condiciones de garantizar un abasto energético confiable, a precios competitivos y en un horizonte de tiempo mucho más amplio, contribuyendo así a un clima de mayor estabilidad social. Segundo, en la inversión social. Al establecer las condiciones para generar mayores recursos presupuestales destinados al gasto público, se apoyará el desarrollo del país y el bienestar de la población en áreas esenciales como salud y educación pública. Fortaleceremos el ahorro interno de largo plazo y la inversión estratégica del país. Tercero, en la generación de empleos. Por un lado, la inversión privada traerá consigo la generación de miles de nuevos empleos a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético y, por otro lado, esta misma inversión necesariamente tendrá un efecto multiplicador en el resto de la economía mexicana al generar una creciente demanda de productos y servicios asociados a dicho sector, con el aumento del contenido nacional de 25 a 35%. Cuarto, en el aumento de la competitividad industrial y en la creación de aún más empleos. Con la reforma podremos fortalecer la competitividad industrial de México gracias al suministro de recursos energéticos a precios más bajos. Así podremos generar un número potencialmente aún mayor de empleos en otros sectores industriales y servicios. En quinto lugar, en la formación y captación de talento. La reforma energética está directamente vinculada a la economía del conocimiento. Con ella vamos a ampliar el panorama educativo para miles de jóvenes estudiantes mexicanos, quienes ahora tendrán un mayor incentivo para enfocar sus estudios técnicos y universitarios en áreas relacionadas con la industria energética. Y en sexto lugar, el beneficio será para el campo.
más fertilizantes a un costo menor para apoyar la producción agroalimentaria, y la reforma protege a nuestros campesinos, propietarios y poseedores de terrenos al crear mecanismos que protegen sus derechos. En suma, la reforma energética nos plantea la posibilidad de impulsar un mayor crecimiento económico que a su vez se deberá traducir en mejores condiciones de vida y en nuevas oportunidades de bienestar para los mexicanos. Las reformas requerirán una estrategia de instrumentación y comunicación cuidadosamente diseñada, un claro sentido de dirección, enfoque, disciplina y responsabilidad, en donde la única constante será el cambio con un rumbo bien definido. Compañeras y compañeros legisladores, con la reforma energética, el PRI demuestra su compromiso con el avance de México y con el ideal de justicia social para toda la sociedad mexicana. Por eso votaremos a favor de este dictamen. En el PRI reconocemos la visión, la valentía política y el incuestionable liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto para marcar el rumbo que orientará el avance energético de México en las décadas por venir. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra del dictamen el diputado Luis Espinosa Cházaro, hasta por 5 minutos. Y de acuerdo con lo que ya votamos en el respectivo acuerdo parlamentario, en este momento queda cerrado el espacio para presentar reservas. Con su venia, diputado presidente. Para aquellos que nos llaman conservadores por estar del lado del pueblo, unas palabras de Juárez. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Benito Juárez. Ahí les llaman diputados del PRI y del PAN. Hemos oído un cambio de paradigma por quien me antecedió en el uso de la voz. Nosotros lo llamamos un negocio para alguno de sus cuates. ¿Quién les va a creer con los asuntos de oceanografía, de Hewlett Packard y de Siemens, que ahora quieren una reforma para el beneficio del país? Posicionar en contra de este dictamen es una obligación nacionalista. ¿Cómo podríamos ir con un dictamen que va en contra del interés nacional? Y para aquellos que dicen que no tenemos propuestas, les recordamos que fuimos el primer partido que presentó una propuesta de reforma energética, que gracias a su mayoría mecánica en el Senado ni siquiera fue dictaminada. Y aquí hay que dejar en claro el objetivo de esta reforma. No es beneficiar a la gente, es beneficiar a unos cuantos. Quieren atraer capitales y con esto reactivar el magro crecimiento que tenemos en el país. 1.1 el año pasado cuando se proyectó 3.8 y este año otro ajuste a la baja. Esa es la realidad del por qué la prisa de esta reforma energética. El PAN es congruente. Ellos históricamente han planteado la privatización de Pemex. Hoy el PRI tiene que ceder a sus chantajes para acompañarlos en la propuesta que era la panista. Y nosotros también congruentes porque hemos dado una defensa histórica de nuestros recursos. En esta propuesta es falso que se fortalece a Pemex y a CFE. Se desmantelan. No se les fortalece, se les deja maniatada y para muestra solo un botón, la ronda cero. ¿A poco van a escogerle los socios a Exxon, a Shell, a British Petroleum? No, le van a escoger los socios solamente a Pemex. Y eso es, desde su punto de vista, autonomía de gestión.
Hablemos ahora del pasivo laboral. Se escuchó en cientos, en miles de spots que esta reforma que ustedes en el PRI, el PAN, los partidos que los acompañan, era para favorecer a la gente. Ahora no solo no bajarán los precios, sino que la gente tendrá que poner un pasivo laboral de cerca de 2 billones de pesos que pretenden mandar a deuda pública. O sea que cuando hay que ponerle, Pemex es de todos y cuando hay que ganarle es de algunos cuantos. El tema del despojo de la tierra, llamado ahora ocupación temporal de la misma. ¿Cómo pretenden que se defiendan los ejidatarios, los comuneros, los que no tienen acceso más que al maíz que siembran en su tierra frente a industrias transnacionales? Es equívoca la fórmula que plantean. Había que, como en otros países se hace, dejar el derecho al tenedor histórico de la tierra para que él decidiera si se asocia o no en un momento con alguna empresa para su beneficio. Está completamente invertida la fórmula. Lo que importa es lo de abajo para los extranjeros que vengan a invertir y para los nacionales, los litigios y, en el mejor de los casos, los despojos sin siquiera defender su tierra. Ahora tendrán que defenderse de su tierra en su propia tierra. Concluyo con el tema de la corrupción. Se ha hablado hasta el cansancio que viene un combate a la corrupción, que los que vienen a invertir son madres de la caridad que serían incapaces de corromper a nuestros inmaculados funcionarios en Pemex y en CFE. Nada de eso viene en el texto de lo que hoy discutimos. Y desde aquí les decimos al gobierno federal, al presidente de la República y a todos los que acompañan esta propuesta, que si se trata de hablar de corrupción, metan a la cárcel a sus amigos que se han cansado de saquear a Pemex y a CFE. Quieren hablar de corrupción, metan a la cárcel a los funcionarios de 12 años de gobiernos panistas, donde una empresa creció más del 1000%. Por supuesto que no es arte de magia. Quieren hablar de corrupción, metan a la cárcel a los líderes sindicales corruptos, que van y se gastan el dinero del pueblo en los Estados Unidos, con yates, con viajes, y los medios de comunicación lo consagran y ustedes parecería que no se quieren dar cuenta. Por lo tanto, y obviamente el PRD votará en contra de este dictamen y a favor del interés nacional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Luis Antonio González Roldán. Con la venia de la presidencia, señoras y señores legisladores, para entender la relevancia de este nuevo marco jurídico, primariamente se debe reconocer que las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas en cualquier país adquieren una relevancia mayor debido al papel que juega en el sector productivo nacional. La seguridad energética de una nación depende de su capacidad de garantizar el suministro de los energéticos, tanto a su población como a su aparato productivo. No podemos ser omisos en señalar las características que hasta el primer trimestre de este año presentaban los intercambios comerciales de hidrocarburos de nuestro país, situación que no es nueva, deviene desde el año 2004. En el trimestre de referencia, la balanza petrolera todavía era positiva, pero con una tendencia hacia la baja. En ese mismo periodo, pero del primer trimestre del 2013, la balanza petrolera arrojaba 2.309 millones de dólares a nuestro favor. Esta cantidad disminuyó a 1.214 millones en los primeros 3 meses de este año. Se trata de una disminución de 1.095 millones, equivalentes casi al 48%. Esta disminución en los intercambios comerciales nos ha llevado, por un lado, a un déficit con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de Norteamérica. En el referido periodo pagamos a los Estados Unidos
un monto de 8.799 millones de dólares por la compra de productos petroleros y, en cambio, el monto de nuestras exportaciones hacia ese país llegaron a 8.248 millones. El saldo es entonces un déficit del orden de 551 millones de dólares. Más aún, y en ese mismo intercambio comercial, el pago de las importaciones de gas natural crecieron casi el 98%, al pasar de 674 millones durante los primeros 3 meses del 2013 a 1.332 millones en el presente año. Para generar energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad y las distintas ramas de la industria manufacturera asentada en nuestro país necesitan consumir gas, pero la oferta nacional, hay que decirlo, es insuficiente por el modelo que se consagra. Y como no hemos permitido la participación de inversiones privadas y hemos rechazado la técnica del fracking para extraer gas, lo que nos hace falta lo importamos de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo indica que nuestros vecinos del norte están aumentando su producción interna basada en intensas políticas de inversión y en la aplicación de nuevas técnicas productivas en las distintas ramas de la industria petrolera. En cambio, México hemos mantenido por años las limitaciones y restricciones a la inversión productiva. En el primer semestre de este año se ha declinado la extracción del crudo al pasar en el mes de enero de 2.506 millones de barriles diarios a 2.436 millones al cierre del pasado mes de junio. Y según estimaciones de la paraestatal, cerraremos este año produciendo 2.440 millones de barriles diarios de aceite, 80.000 menos que los considerados en el paquete económico de 2014, que en su momento conoció esta soberanía. Señoras y señores legisladores, el dictamen que estamos discutiendo incorpora políticas y medidas que permitirán que la apertura en el sector de hidrocarburos genere las oportunidades para detonar el desarrollo nacional. De ninguna manera podemos permitirnos que México se convierta en un importador neto de hidrocarburos, como la tendencia así lo señala. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vamos con la reforma. Vamos porque consideramos que a partir de esta, el sector energético sentará las bases del progreso, las bases de la modernización y las bases de la transformación del país. Con visión de futuro y de cara a la nación, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Nuestra responsabilidad y compromiso como representantes populares es legislar con altura de miras. Si deseamos que la prosperidad y desarrollo sean las directrices que guíen la construcción de un nuevo México, a eso apostamos en Nueva Alianza. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Loretta Ortiz Alf. Con la venia de la presidencia. Los gobiernos que olvidan su historia están destinados al fracaso. En esta obra, los convenios de Bucareli ante el derecho internacional de uno de los más grandes internacionalistas que ha dado México y el mundo, de Antonio Gómez Robledo, donde hace alusión a estos convenios de Bucareli por el que murieron varios senadores al no aceptar, cuando Obregón les mandaba los tratados de Bucareli o los convenios, la no aplicación de la Constitución de 17 a los norteamericanos, escribió o redactó esta obra monumental este autor Antonio Gómez Robledo, y en el que señala, por si se pensara que el patriotismo puede en este particular dictar conclusiones desacertadas, voy a dejar la palabra de don Camilo García Trelles, eminencia, la más destacada en estudios de Derecho Internacional en España, autor de la más completa investigación sobre la doctrina Monroe, catedrático de Valladolid, comentador insigne de las doctrinas internacional de los teólogos católicos del siglo XVI,
hoy en fin prisionero, si ya no víctima del rebelde de Franco, dice así el ilustre maestro: México estaba amenazado de muerte, subrayo de muerte. El capitalismo había introducido sus raíces en el suelo mexicano. México era colonia explotada por una minoría extranjera. Los petroleros yanquis e ingleses reinaban como señores absolutos. Aquellos poseían 70% de los yacimientos petrolíferos de México. Estos, el 27% de las sociedades como Mexican Eagle, que en 1911 repartían el 8% de dividendo, en 1920 distribuían el 60%. Así planteado el problema, México se encontraba ante este dilema: o se resignaba a tolerar la absorción cada día más acentuada de sus riquezas, convirtiéndose en feudo irredimible del capitalismo extranjero y perdiendo definitivamente su independencia, o reaccionaba con un esfuerzo heroico, librando una batalla decisiva y desigual por la conquista, no solo de su independencia política, sino la adquisición más trascendente por la consecución de su independencia económica. A este propósito responde la decisión de Carranza, consistente en promulgar en Querétaro la Constitución del 5 de febrero de 1917, en cuyo artículo 27 se señalaba: intentaba manumitir a la República la preponderancia extranjera, proclamando a la noción soberana, subrayo soberana, del subsuelo. El artículo 27 significaba para los petroleros yanquis, sí, no el final de su reinado, por lo menos la reglamentación inteligente de su actividad. Por eso la mencionada disposición constitucional fue blanco de tantos enconos. Actualmente, en el proyecto de paquete de las reformas que se presentan hoy y de las leyes que se van a promulgar, se señala en el artículo 21, por eso pierde soberanía la nación, y no son inventos ni maquinaciones de la izquierda, es una realidad. Basta ver el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los acuerdos comerciales firmados con Europa y los acuerdos de inversión firmados con distintos países extranjeros. En el caso de autorizar, como se va a autorizar la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, minas y demás, y electricidad, se va a autorizar que se resuelvan cualquier diferencia a través de arbitraje internacional. Arbitraje internacional en el que el Estado mexicano renuncia, subrayo, a su inmunidad soberana, por lo cual pueden ser ejecutados en caso de que se pierda precisamente esa controversia, tanto sus bienes como no ser sometido a los tribunales nacionales. Con esto hay una situación de discriminación porque los inversionistas nacionales sí tendrán que agotar los recursos internos, pero los extranjeros no se van a tener que molestar en eso, que es lo contenido en la cláusula Calvo, artículo 27 de la Constitución todavía vigente. Esos muy cómodamente van a acudir a un arbitraje donde no se va a aplicar el derecho mexicano, se va a aplicar el derecho extranjero o el derecho internacional, y sometidos a una jurisdicción internacional. Si eso no es cesión de soberanía nacional, que me expliquen qué es cesión de soberanía nacional. Es un robo y atraco a la nación de lo que costó las vidas de distintos hombres legisladores poder recuperar. Es una lástima que varios de los que estén aquí van a aprobar esta ley y que no se digan que es por efectos electorales, no, sencillamente por una conciencia mínima del respeto a la patria y a los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen el diputado Tomás Torres Mercado. Dígame, diputada, ¿con qué objeto? Sonido en la cruz de la diputada Liet Bautista. ¿Esta agua se puede beber?
Gracias, señor presidente. Solamente para comentarle, señor presidente, que a esta Cámara de Diputados se está arribando un número importante de poblanos y que, como ustedes saben, han estado en cuestiones muy complicadas de violación de derechos humanos, y quisiera pedirle de igual manera que pudiera hacerse una comisión para recibirlos, ya que están arribando a esta Cámara de Diputados. Lo vemos con mucho gusto, diputado. Gracias. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Amigas diputadas, amigos diputados, sí veo importante hacer una reflexión que, a manera de entrada, que luego decimos cosas y la gente la registra como si fueran dogmáticamente algo incuestionable. Miren, digo a manera de entrada por esta virtud, y yo tengo un gran respeto por la diputada que me ha precedido, una mujer con una presencia académica y en el terreno de la investigación y en los temas internacionales de gran prestigio. Se lo digo con toda franqueza. Sin embargo, miren ustedes, asignaciones y contratos, las primeras para las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Las segundas, los contratos, léase utilidad o producción compartida o licencia, pero no puede el Estado mexicano, cuando se trate del contrato, a renunciar en un análisis y en un compromiso bilateral a decir que se someta a leyes y a la concepción de su contratante en términos que sean distintos a las leyes mexicanas. Y en esto, como en otros temas, tenemos que pedir, y así lo mandata la ley, no solamente que la empresa se constituya en términos de las leyes mexicanas, incluso el Registro Federal de Contribuyentes debe ser parte del padrón nacional. Y la otra, la convencionalidad o la voluntad expresada en un contrato tiene que establecer que los conflictos de interpretación, el cumplimiento o la rescisión tiene que someterse a la jurisdicción de tribunales y autoridades mexicanas. Este argumento lo tendría que reproducir también sobre asuntos que han sido aquí puestos en debate, pero que también la gente tiene el derecho de conocerlos. Los estados y los municipios, porque la ley así lo contempla, no pueden ver reducidas sus participaciones. Y el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista no permitirá la reducción, porque la ley no lo permite, a las participaciones y al Fondo General para los estados y los municipios. Dije a manera de entrada, respetando el tiempo, colegas, decirles que un tema tan importante como este, tan trascendente en la vida política nacional, tiene cuando menos que reconocer dos pilares en su tratamiento. El primero, lo digo con absoluto respeto, es en efecto el respeto a la visión política y al contraste que quienes no voten a favor de los dictámenes debemos expresar en esta asamblea. Porque finalmente es la visión del desarrollo económico y social de un país, y el otro. Tiene que ser reconocida la capacidad política del Ejecutivo Federal para operar con fuerzas políticas y construir una mayoría y hacer posible una reforma del calado como el que se está planteando. Amigas diputadas y diputados, ¿cómo le hacemos? La mitad de la población en pobreza. Cuando menos los últimos 20 años el país con un mediocre crecimiento económico, con ganchos en donde luego ideológicamente entran en contradicción. Es cierto, hay
un pasivo laboral de casi 10 puntos del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo las fuerzas democráticas se pronuncian por seguir manteniendo regímenes de privilegio. ¿Qué hacemos? Hay ganchos que no permiten, que no dan condiciones para que la mayoría de la gente, y sobre todo los jóvenes, que han visto rota la capilaridad y la posibilidad del empleo, estén sometidos a contratos colectivos. Y yo sé que parte de la izquierda comparte esta postura. Jóvenes con los mejores promedios ven canceladas sus expectativas de incorporación al mercado laboral por cláusula todavía observada de limitar el acceso a ese mercado laboral por cláusulas de exclusividad establecidas en los contratos colectivos. Díganme qué país aguanta contratos colectivos con regímenes de jubilaciones por edad. El que les habla, lo decía yo en la comisión, pudiera estar ya jubilado por años de servicio. ¿Qué país aguanta una carga financiera en la que... ¿Me permite un momento, diputado Torres Mercado? Sí, señor el diputado presidente. Raya desea formularle una pregunta, ¿la acepta? Adelante, diputado Alonso Raya. Adelante, diputado. Señor diputado, a ver, el problema es, yo entiendo perfectamente que los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex son pasivos de empresas públicas hasta ahora. Ok, el problema es que en estos pasivos los trabajadores no aportan como en otros regímenes. Y el problema que planteamos es, estamos avalando pensiones de 70, 80 mil pesos de muchos de ellos. ¿Usted está de acuerdo con avalar eso sin discriminar y que la nación asuma un pasivo de esa naturaleza, con pensiones de esa naturaleza, frente a pensiones de hambre de los 51 millones en cuentas individuales? Contésteme, por favor, señor diputado. Lo que le contesto a usted, estimado diputado Alonso Raya, en principio es que alguien que se llame de democrático progresista no puede poner en contradicción el propósito de que los trabajadores de Comisión Federal o el que pega ladrillos aspire a darle con dignidad de comer a su familia y a mantenerla. La discusión no está ahí, que unos ganan mucho y otros poco. El problema es que tenemos a la mitad de la población aspirando a tener un empleo digno, de calidad y que haya en las mesas algo de comer. La otra parte, estimado diputado y colegas, la otra parte, amigos diputados, es la otra parte. Dejemos que el orador continúe con su intervención. Gracias, señor presidente. La otra parte es que los pasivos de Comisión Federal y los pasivos de Petróleos Mexicanos en realidad se están asumiendo en su curso con recursos públicos, con recursos fiscales, y el asunto es solamente de contabilidad. Y el diputado que me ha hecho la pregunta lo conoce bien. La transición de los pasivos laborales y los pasivos de seguridad social del IMSS y del ISSSTE están en la caja de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De suerte que no es una novedad, compañeros. Lo que tenemos que decir es que son tiempos en donde la inversión productiva pueda detonar la generación de empleos de calidad y empleos duraderos, y que finalmente el Estado mexicano va a asumir los pasivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
y también lo hace directamente de la Universidad Nacional Autónoma de México y también del IMSS y del ISSSTE. Concluyo la respuesta, estimado diputado. Además, yo lo respeto porque sabe mucho del tema. Él ha sido presidente de la Comisión de Seguridad Social. Miren ustedes, las empresas públicas, cuando financieramente, que además no entran en quiebra, se convierten en su crisis en una responsabilidad directa del Estado mexicano. Léase Pemex, léase Seguro Social o léase Universidad Autónoma de Sinaloa. Doy respuesta y procuro concluir, colegas. Vamos, por esa y otras razones, a votar en favor del dictamen en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Vamos a pedir un comportamiento en el marco de la reforma apegado a la ley y ético de quien tenga que materializar estas reformas. Nos pronunciamos también por el derecho legítimo a la propiedad, a la posesión de las tierras de comunidades indígenas, de núcleos de población ejidal o de otras formas de posesión o de propiedad de particulares. Hacemos nuestra no solamente la Constitución política, sino como la reforma lo dice, respetar instrumentos internacionales que reconozcan y garantizan los derechos a disfrutar y a gozar de sus tierras y también a la protección judicial. Estamos en condición no solo de expresar de que votaremos a favor, sino de sostener una línea argumental en la que digamos ojalá y las reformas sean no solo un quiebre en la explotación de los recursos energéticos, sino en un quiebre en el debate de los grandes temas de este país, buscando el bienestar de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra del dictamen la diputada Claudia Bojorquez Javier. Buen día, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, pueblo de México. Hoy se da el inicio a un programa de presentaciones y posicionamientos de una contrarreforma energética que no es de gran calado, es simple y sencillamente privatizadora y entreguista, que pese a lo publicitado, no reflejará un gran bienestar social y económico en México y para desgracia de esto, pronto lo estaremos viviendo. Conocedores de los temas fiscales, de presupuesto y deuda, corresponden con exclusividad a esta Cámara en el Congreso de la Unión, podemos observar que dentro de la Ley de Ingresos de Hidrocarburos hay dos tratos con un marcaje severo, donde a Pemex, nuestra gran petrolera y paraestatal, la siguen sujetando y exprimiendo, y sin embargo, a quienes vendrán a explotar nuestros hidrocarburos, les van a ofrecer un régimen fiscal laxo con el argumento de dar una visión de ser un país de grandes oportunidades. Qué manera de demostrar la clase de anfitriones para los negocios, mientras que en la pobreza e inseguridad sigue sumido nuestro pueblo mexicano. Se ofrece el petróleo y los recursos naturales al mejor postor, al señalar que al contratista se les hará una transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos, convirtiendo este tipo de contratos en verdaderas concesiones violatorias a la Constitución mexicana. Hoy quedará en la historia de nuestro país como el día más negro y de entrega por el PRI y el PAN. Hoy aprobará el PRIAN que los mexicanos paguemos 2 billones de pesos de pasivos laborales que disfrutaron los sinvergüenzas de la cúpula de Pemex y de los líderes sindicales.
Hoy se está dotando de privilegios a las empresas y a los empresarios privados y nuevamente le dan un trato discriminatorio a Pemex. Se está aumentando la burocracia con los famosos órganos reguladores de los que el PRI y el PAN son juez y parte, donde algunos de los que hoy se desempeñan como legisladores y senadores, mañana serán los titulares de estos órganos. El desmantelamiento de Pemex lo conocemos perfectamente desde el transcurso de hace ya más de 10 años que están tratando de vender hasta el último tornillo de Petróleos Mexicanos. Los pasivos laborales hoy le costarán a todos los mexicanos, mientras algunos fueron los que disfrutaron. La expropiación, que sigue siendo expropiación, compañeros, aunque le pongan el tema de ocupación de la tierra, ocupación temporal de la tierra. No es posible que a nuestros campesinos le den la limosna de 0.5 hasta 2%, sino hasta para dar propina, los mexicanos mínimo damos el 10%. Es una vergüenza que queramos pasar, como siempre, por encima de los derechos de los dueños de la tierra de donde extraerán los hidrocarburos. Los ejidos y los propietarios, los ejidatarios, les estamos pidiendo que puedan asesorarse legalmente y que no dejen que les tomen el pelo y los engañen con esta pírrica cantidad que da vergüenza. La contaminación y el medio ambiente es otro tema que hoy también aquí se aprobará. Y en Tabasco, que somos el primer lugar en extracción de hidrocarburos en tierra, no tenemos un trato equitativo por lo que nosotros producimos. Sin embargo, sí nos estamos quedando con las catástrofes ecológicas, sí nos estamos quedando con la muerte y el entierro de familias por un famoso tapón Grijalba, en el que benefició a algunos cuantos de empresas privadas, pero que mató a más de 40 familias y que ninguno de ustedes fue capaz de ir y de ver quiénes eran los que se habían quedado enterrados. Orgullosamente el director de Pemex decía: estamos orgullosos del tapón Grijalba. Los tabasqueños estamos avergonzados de que un mexicano pueda expresarse de semejante forma. Que no habían despidos masivos, más de 1,200 jóvenes profesionistas y expertos de Petróleos Mexicanos han sido despedidos en Ciudad del Carmen, Campeche y en Veracruz. Y lo peor, piden una oportunidad a las empresas a las que hoy se están concesionando y lo único que les dicen es para ellos, ingenieros petroleros y petroquímicos, que solo existe de los niveles 5 para abajo, porque los demás ya están ocupados por los extranjeros que van a venir a quitarnos no solo nuestro territorio y nuestro hidrocarburo, también nuestra economía, también el espacio que le corresponde a nuestros ingenieros y a nuestros trabajadores mexicanos. Nunca en la historia se había visto tanto cinismo en una sola intervención como lo que hace el diputado Camarillo el día de hoy. El triunfo cultural es vender al país, hacer de la venta petrolera un negocio. La bandera electoral, qué cínico es usted. Es el pelele de esta reforma y a eso lo han enviado. Que se la coman, contestó usted. Eso quedará en la historia. Su respuesta a la población y a cada uno de los mexicanos que denuncia la entrega de nuestra soberanía energética. Santana se quedó corto con su expresión, señor. Hoy, además, nosotros, los de la izquierda, los del PRD, votaremos por congruencia en contra de este atraco a la nación, porque somos congruentes, porque hoy somos pueblo y somos parte del pueblo y somos voz del pueblo y los defenderemos siempre como pueblo. Es normal que tengan esa actitud, porque quien compra una silla vende a su país. Eso ha hecho hoy Enrique Peña Nieto con cada uno de ustedes que le sigue el juego. ¿Es cuanto? Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Raya. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros. La reforma constitucional
en materia de energía, publicada el 20 de diciembre del 2013, es un acto que revierte dos de las decisiones más trascendentales de la historia independiente de nuestra nación. La expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1934 en beneficio del pueblo de México, la clase trabajadora, la soberanía y el desarrollo nacional, y la nacionalización de la industria eléctrica por el presidente Adolfo